Vamos a ir comenzando, que ya son las 9. El primer trabajo es el trabajo 89, que la presentación está a cargo de Carol Guilleminot. El trabajo es Bibliopatio, Estrategias de Resiliencia en una Biblioteca Popular, Rural. Así que adelante, Carol, contanos la experiencia y bueno, los demás que quieran hacer comentarios lo van escribiendo en el chat y yo tomo nota. Muchas gracias. Adelante. Tú te presentás, Gracias. Carol. Sí. Bueno, voy a compartir la presentación. Buenos días para todos y todas los que están presentes. Esta presentación, yo soy Carol Guilleminot, soy licenciada en bibliotecología, trabajo en una biblioteca universitaria y también soy docente en el Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación. Esta presentación la hicimos juntas con Montserrat Rodríguez Elordoy, que está presente acá y también va a exponer en algunas partes de la presentación. Y Montserrat es profesora docente de arte en la Escuela 58 de Pueblo Esperanza, escuela de tiempo completo. Y bueno, nuestros caminos se cruzaron en la Biblioteca Comunitaria de Esperanza. Voy a avanzar en la presentación. La localidad de Pueblo Esperanza está ubicada en Paysandú, a 15 kilómetros de la ciudad capital. Y es una comunidad de contexto rural, a pesar de su cercanía con la ciudad capital del departamento, donde viven unas 400 personas según el censo 2011, pero que sabemos que hoy son mucho más, seguramente el doble, porque en el proceso de los últimos 10 años han venido contingentes migratorios de otros lugares del departamento, sobre todo a partir de la construcción de 2 complejos del movimiento de erradicación de la vivienda insalubre rural MEVIR. En este contexto, un grupo de mujeres rurales que se dedican a la elaboración de dulces y mermeladas, que se llama Sabores Caseros, tuvo la feliz idea en 2008 de fundar la primera biblioteca de la localidad, la primera en su historia. Esta es una localidad que, como ven en la foto, surge a la orilla de las vías del ferrocarril a fines del siglo XIX. Y esa biblioteca funcionó en el centro comunal de la localidad, hoy municipio, hasta el 2017, donde ese local fue cerrado por reparaciones y estuvo 3 años en obra, y la biblioteca se quedó sin un lugar donde funcionar hasta 2021, que ya en plena pandemia este grupo de mujeres alquila una vivienda, una casa de la localidad, una casa antigua, y ofrece a la biblioteca una habitación para funcionar, ¿verdad? Es ahí entonces donde nosotros estamos funcionando como biblioteca y sobre todo apelamos a esta estrategia de bibliopatio en la pandemia para poder seguir funcionando. Pero eso lo va a comentar Montserrat, pero antes de eso, brevemente, quisiera decir cómo concebimos nosotros a la biblioteca comunitaria. O sea, porque esta visión, ¿hay algún micrófono abierto por ahí, por favor? Esta visión de biblioteca comunitaria es la que sostiene, digamos, todo el andamiaje, inclusive también del bibliopatio, ¿no? Nosotros concebimos la biblioteca como un centro dinamizador de la vida social y cultural de las pequeñas comunidades, en este caso la nuestra, Pueblo Esperanza, y la biblioteca popular, en cuanto a su tipología, es aquel tipo de biblioteca que es creada, gestionada, mantenida por la propia comunidad, o sea, por los vecinos. Esto hace que no pertenezca a una estructura administrativa estatal y que tampoco cuente con un financiamiento para su funcionamiento. Entonces, las estrategias de resiliencia en este tipo de bibliotecas son históricas, siempre antes son sobrevivientes las bibliotecas comunitarias realmente. Entonces concebimos la biblioteca como un centro del quehacer comunitario y también como un recurso de valor para la comunidad, con potencial de transformación social. Es ahí donde ubicamos la misión política de la biblioteca en cuanto a lo social, y esto implica concebirlas mucho más, con una visión mucho más amplia que la visión tradicional de las bibliotecas como un lugar donde se prestan libros. Entonces, consideramos que es un espacio para el acceso a actividades culturales, de recreación, para la participación, un lugar de encuentro y socialización,
para integrar la comunidad y también para favorecer la creación cultural. Hay una persona que está en sala de espera. Esto implica concebir la biblioteca como un espacio de representación, es decir, un lugar donde hay servicios que permiten el acceso a fuentes de información registradas, ya sean a nivel local o a través de documentación digital que se pueda acceder en vía remota, pero también como un espacio de presentación que promueve el diálogo, la reflexión, el intercambio, que genera actividades culturales, artísticas, científicas, y sobre todo, y esto es importante para esta presentación, como un espacio de creación, donde hay un ambiente motivador y crítico que fomenta la creación por parte de los usuarios. En cuanto a la resiliencia, que era un poco el tema que atraviesa esta presentación, acá hay algunas conceptualizaciones, pero la visualizamos como en relación a la necesidad de adaptarse ante una contingencia adversa, pero eso también implica aprender a vivir de otra manera, un cambio de enfoque de la realidad, cómo lo hacemos en interacción con los demás, y también una oportunidad para fortalecerse, en este caso el espacio bibliopatio. Entonces aquí hay como una historia de resiliencia de la propia biblioteca, una resiliencia que tiene que ver con la pandemia, la necesidad de seguir funcionando a pesar de, y todas las cosas que podamos ponerles a pesar de, es decir, buscar alternativas seguras, sustentables, y poder hacerlo de una forma participativa y colaborativa. Y esto que mencionaba también de la resiliencia como oportunidad. Les puse esas fotos, con Montserrat pusimos, es para que vean cómo estaba el lugar cuando llegamos en 2021, y cómo esa casa ha ido adquiriendo vida, y no es lo mismo verla en el estado que estaba que verla hoy con los niños, con los distintos públicos, con las personas mayores, y realmente muy viva. Aquí en esta lámina están las fundadoras de la biblioteca, y bueno, algunas imágenes ya del bibliopatio y sus diferentes actividades que venimos desarrollando desde marzo de 2021. Esto también es posible porque, y esto lo voy a hacer brevemente, queda aquí en la presentación, la biblioteca tiene una historia, unos antecedentes de participación en proyectos comunitarios. Está muy metida dentro de la comunidad desde hace bastante tiempo, desde el momento de su creación, en el entorno de lo que eran las mesas nacionales del Consejo Económico y Social de Paysandú, y luego su participación en proyectos concursables, que también han sido estrategias para el financiamiento y para desarrollar actividades. En este caso, un fondo concursable para la cultura del Ministerio de Educación y Cultura en el año 2015, y otro proyecto del Fondo Cosas de Pueblo, desarrollado por Presidencia de la República en el año 2017, los cuales trabajaron a nivel comunitario con temas de identidad local, memoria colectiva, y poner en relación las distintas generaciones, fundamentalmente los adolescentes y las personas mayores. La biblioteca también ha trabajado con la Universidad de la República desde 2015 y ha sido partícipe receptora de un programa de apoyo a la investigación estudiantil PAI en 2015, también otro proyecto de actividades en el medio, y estas actividades las hemos sistematizado con dos compañeras en nuestro trabajo final de grado de la licenciatura en bibliotecología, que justamente recoge y sistematiza estas experiencias. Y en este año, 2022, hay 2 estudiantes de la licenciatura que están realizando prácticas preprofesionales en la biblioteca. Así que la dejo a Montserrat para hablar de Bibliopatio. Monse. Hola, buen día, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, el bibliopatio, medio como que el crudo del bibliopatio nació por ese tema de la pandemia, y el querer aprovechar los espacios libres y poder seguir juntándonos, reuniéndonos. Yo me sumé al proyecto después de una remontada de cometas que hubo con un concurso también de obras de arte, que los niños de la escuela participaron desde acá conmigo. Y bueno, después decidí sumarme como voluntaria. Ahí los niños se juntan una vez por semana y compartimos un momento de lectura y también de expresión plástica y juegos, ¿no? Hay mucha necesidad de correr. Es como que ese patio tiene como un imán importante. ¿Qué más? Bueno,
les voy a leer un poquito, que tengo acá anotado algo. Dice que el espacio de juego posee esa fuerza por la necesidad de reencontrarse en pandemia y poder compartir momentos de integración y sociabilidad. Es un lugar de reunión semanal en que nos da mucho gusto ir a todos, incluyéndome a mí, porque siempre les digo que con Carol vamos porque nos encanta ir. Promovemos la lectura, el acceso al libro, y también trabajamos con actividades de expresión plástica que pueden estar relacionadas al libro que leímos, o tal vez no, surge algo. En el verano también estuvimos juntándonos. Ocurrieron talleres de personas que vinieron, artistas que vinieron de Paysandú, que querían compartir actividades, y también provocó también junto con, porque muchas de las fundadoras de Sabores Caseros y de la biblioteca son abuelas de los niños que van al bibliopatio, y hemos llegado hasta compartir talleres con ellas mismos, los niños y ellas. Eso fue muy lindo lo que se ha logrado. Perdón, Montserrat, sabés que se escucha poco, ¿te podés arrimar más al micrófono? ¿Ahí me escuchas bien? Ahí mejor. Me pasa hasta con los audios de WhatsApp. Soy yo la que hablo medio bajo. También ahí en esta imagen que Carol comparte, hay una señora que es una señora que está recorriendo Latinoamérica caminando, que justo dio y Carol implementó un espacio que se llama la Biblioteca Humana. Entonces ahí están los niños, le empiezan a realizar preguntas y provocan un momento de charla que es muy rico, muy lindo. También vino también una señora que tiene una historia muy fuerte con la casa, donde estamos nosotros ahora, que vino de Buenos Aires, viajó también para conversar con los niños. Fue momentos muy emocionantes también en el bibliopatio. A pedido de ellos también hicimos la fiesta de Halloween, bailando, que les encantó también, a fin de año también. Y ahora estamos en un punto con las mujeres del bibliopatio. A ver si podemos lograr algo con las mamás de los niños. Estamos en eso. No sé, Carol. Bien, sigo yo entonces, sí. Comentarles también eso en lo que estamos, lo que hablaba Montserrat, pero brevemente quiero decir también algunos proyectos que se han desarrollado durante el 2021 y que tienen que ver con no hacer cosas solos. Es decir, nosotros tratamos de promover acciones de gestión cultural en la localidad y desde el bibliopatio, pero también apelando a la colaboración de otros actores sociales e institucionales. Y es así que se han podido desarrollar en 2021 3 proyectos que consideramos importantes a nivel local, nacional y también internacional. Por ejemplo, fuimos seleccionados por el Centro Cultural España de Montevideo para el proyecto Libros Interior, que se desarrolló el año pasado, que incluyó capacitación para 2 mediadores y la donación de 60 libros de literatura infantil y juvenil. Y aquí en las fotos ustedes pueden ver cómo estos se utilizan en el bibliopatio también. Luego, también participamos en un programa iberoamericano desarrollado por Mayala Prado y el Ministerio de Cultura y Deporte de España, que duró varios meses, tendiente a la creación de laboratorios bibliotecarios ciudadanos. Es decir, que las bibliotecas sean espacios de participación para los vecinos, donde puedan construir cosas, prototipar, pero también desarrollar talleres o eventos que favorezcan el intercambio de ideas, de saberes, o que pongan en valor la cultura local y permitan la participación de las personas de diferentes edades. Y de ese laboratorio que se llamó Mi Pueblo Lab, en este caso, surgió un proyecto llamado Venía al Patio, que tuvo por eje y de realización el bibliopatio, y entendimos este espacio como un espacio cultural, que su primera actividad se desarrolló en octubre de 2021, presentado por este grupo promotor de la biblioteca, y que nos da el alojamiento, digamos, nos facilita dónde estar, y la idea era dar difusión al trabajo de emprendedores locales, de artistas del pueblo y sus zonas aledañas. Y también incluir ahí un lugar para la lectura y el acercamiento al libro, a los textos literarios, y eso tuvo la participación del colectivo Recreo Lectura y de los propios de Paysandú y de los propios autores y el público en general, que podía arrimarse al aljibe y podía tomar un libro y leer.
Como ustedes ven también en la foto, más allá del espacio de emprendedores y artistas, saliendo de la pandemia, contar con un lugar de encontrarse, para hablar entre personas que hace tiempo no se veían, que vinieron de otros lugares, o entre los mismos vecinos de la localidad, creemos que fue algo muy disfrutable y muy motivador. Como pueden ver en la fotografía de arriba, gente sentada en el patio conversando, leyendo el Carol, bibliopatio. perdón, Sí, ya estamos en tiempo. y bueno, y por último, y esto es lo que con esto quiero cerrar, es hicimos una estación de lectura sustentable con participación de estudiantes de UTU y también de la Universidad de la República, que cuenta con un panel solar y códigos QR donde hemos colocado información sobre COVID-19, permite el acceso a audiolibros y a una serie de recursos digitales y trámites del Estado, que la verdad que es muy utilizada y ha sido un aporte importante. Allí vemos algunas actividades actuales y bueno, y para finalizar, darles las gracias. Creemos que el bibliopatio hoy es el corazón de la biblioteca, es un motor importante y también ha sido una oportunidad para crecer. Consideramos que llegó para quedarse. Están nuestros contactos aquí y bueno, muchas gracias por el tiempo y la posibilidad de difundir esta experiencia. Bien, muchas gracias a ustedes. Después tendremos un tiempo para comentar. Preciosa, la verdad, experiencia comentan acá. Seguimos con el trabajo 294, múltiples disciplinas, múltiples territorios, múltiples distancias, investigar en tiempos de pandemia, y está a cargo de Mariana Ingol y Elena Ongay, así que adelante, compartan la presentación y las escuchamos. Buen día, gracias. Mariana Ingol es la cantante igual, yo soy María. No les voy a cantar ningún tema en la mañana de hoy. Yo me entusiasmé, dije, bueno, ahora cierra con... No, es una linda confusión igual, ¿no? Igual sos tan famosa como Mariana, María. Claro, seguramente. Bueno, buenos días. Gracias, Clara, por darnos lugar. Muy interesante, Carol y Montserrat. Tenemos muchos aspectos en común. Felicitaciones por la experiencia. Y bueno, muchas gracias a todos y a todas quienes están en este momento en la sala. Para nosotros es un gusto, si bien con María Ingol, que es la directora de la Casa de la Universidad en Río Negro, del CENU Litoral Norte, y quien les habla, Elena Ongay, soy docente del Departamento de Educación de la Escuela de Nutrición, también con María Noel Acosta y Carolina Calupré, que se encuentran en este momento en la sala, es que pensamos esta presentación a modo de reflexión de una investigación que desarrollamos en tiempos de pandemia y que nos hizo repensarnos como equipo y en esta multiplicidad que vamos a estar desarrollando a continuación. Múltiples disciplinas, como ustedes ven ahí, múltiples territorios, múltiples distancias, investigar en tiempos de pandemia, tiene que ver con una reflexión en el marco de un programa interinstitucional e interdisciplinario que desde el año 2013 desarrollamos en distintos departamentos, en Tacuarembó, en Río Negro y La Valleja, en medios rurales, que en realidad desde la interinstitucionalidad, además de la Universidad de la República, está presente, como ustedes ven ahí, la Dirección General de Educación y Primaria y el Ministerio de Educación y Cultura. De alguna manera, este programa desde el año 2013 y que desarrollamos hasta la actualidad, lo que busca es implementar procesos educativos, desarrollar estos procesos junto a docentes, maestros y maestras de escuelas rurales, auxiliares de servicio, también escolares, sus familias y las comunidades rurales en estos departamentos a través de distintas actividades para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y el empoderamiento de todos ellos desde un enfoque del derecho humano a la alimentación. En este sentido, a lo largo del Congreso hay diferentes ponencias que dan cuenta de algunas de estas actividades. Pero hoy nos vamos a estar deteniendo en este momento en lo que tiene que ver con la complejidad que el programa tiene en cuanto a la integralidad de funciones de la universidad, en cuanto a actividades que desarrollamos en el marco de lo que es la extensión, de la investigación, de la enseñanza, tanto de grado como de posgrado y de educación permanente, con distintas disciplinas, una multiplicidad de disciplinas que hace que estemos interactuando en todo momento desde distintos lugares del país,
de distintas maneras, con distintas modalidades, con distintas metodologías. María, te veo que estás complicada con la presentación, ¿quieres que vaya yo a ella? Tranqui, ya quedó. Sigo. Y en esta integralidad participando no solo docentes, sino también estudiantes de distintas disciplinas, sobre todo de la licenciatura en nutrición. En este momento, además de María, de María Noel, de Carolina, y bueno, y de quien les habla también, hay integrantes del equipo del programa, Valeria Ferreira, que la veo ahí que está desde Tacuarembó, María del Huerto Nari, así que bueno, nosotros somos parte de este gran equipo. Vos decime, María, si querés que yo repase la presentación. Sí, dale. Ya pongo la diapositiva. Vos vas. Perfecto. Bien. Esto venía de alguna manera. María, ¿querés que desactivar? Ya está. Bien. Desactivar tu micrófono. Listo. Para que no salga doble. Listo. Ahora sí, les decía, esta complejidad, este encuentro de todas estas multiplicidades desde el año 2013 que veníamos desarrollando de alguna manera hasta el año 2019, que como ustedes ven ahí a través de los logos, los distintos servicios de la universidad, el CENUR Litoral Norte, la sede de Tacuarembó de la universidad, la Escuela de Nutrición, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria a través del Departamento de Educación para el Medio Rural, y el Ministerio de Educación y Cultura a través del programa Plantar Escultura. Esta es una foto de un encuentro de diciembre del 2019, cuando nos proyectábamos como equipo en muchas acciones, panorama que cambió a partir del 13 de marzo del 2020. Bueno, está descontrolada. Activa el micrófono, María. Tenés desactivado. Se activa el micrófono, se desactiva solo. Se silencia, no sé. Hay algo que lo silencia, perdón. Decíamos que esta diapositiva que tenía como la música esa que sacara de lugar, fue un poco lo que nos pasó después de ese estado en el que estábamos, digamos, en 2019, con la proyección de un proyecto de prácticas integrales que íbamos a desarrollar en 2020 y 2021, y en marzo irrumpe la pandemia. Esa irrupción en realidad trastocó la vida de todos, como ya sabemos, pero trastocó también en particular el funcionamiento de la universidad, y en el caso de este programa tuvimos que cuestionarnos cómo podíamos continuar con el trabajo cuando no podíamos tener esos encuentros presenciales, como veían en las fotos anteriores, cuando no podíamos hacer las prácticas en territorio como habíamos previsto para esa etapa de 2020 y 2021. Entonces, frente a eso que se nos imponía desde fuera de alguna manera, que era la pandemia y eran las medidas de restricción que complejizaban bastante nuestras posibilidades de trabajar en territorio, tuvimos que responder con decisiones desde el equipo, y esas decisiones tuvieron que ver con cambiar un poco, por un lado, la forma de trabajo y pasar del trabajo presencial, donde el encuentro tenía un lugar central y eso de viajar a los territorios era parte de la esencia del programa, a los encuentros por Zoom, como ven ahí la fotito, y también tuvimos que cambiar de algún modo el contenido de nuestro trabajo, porque se hizo pertinente, si ya veníamos pensando el ejercicio del derecho humano a la alimentación en los medios rurales, se hizo pertinente pensar cómo eso podía ser afectado por la pandemia. Entonces resolvimos trabajar en un proyecto de investigación, que ahí ven la fotito del informe, ven que un poco las noticias de la pandemia caen sobre el programa, pero bueno, el programa logra tomar algunas decisiones que dan como fruto un proceso de investigación que es el que da origen a esta presentación y a las otras presentaciones que han hecho los otros compañeros y compañeras en este congreso, donde trabajamos acerca de la seguridad alimentaria y nutricional en hogares escolares, en medios rurales, en el contexto de la pandemia. Se hizo pertinente conocer entonces en esos territorios cómo los hogares estaban siendo afectados por el COVID en la parte alimentaria.
la multiplicidad de disciplinas pensado. María Teresa. La multiplicidad de disciplinas, como les decíamos, pensado desde la interdisciplina, que no las voy a nombrar, que ustedes la ven ahí en la pantalla, de alguna manera representando el abordaje desde la integralidad, el diálogo de saberes, que si bien se venía dando desde el inicio del programa, el encuentro de distancia nos desafió a tomar decisiones en nuevos escenarios, en nuevas modalidades, participando de la creación de conocimiento para la aproximación a una nueva realidad o no de la situación alimentaria de los hogares escolares en los medios rurales. Entonces, de alguna manera, ese diálogo de saberes, esos intercambios, nos desafió todo el tiempo, hizo que abordáramos esta creación de conocimiento desde distintas miradas, y bueno, de alguna manera compartimos ahí cuáles fueron las temáticas que estuvimos abordando a través de esta investigación. Ahí en los múltiples territorios, que era otra multiplicidad de las que condicionaron este proyecto, de contarles que entrevistamos a 93 hogares, que eso implicaba 139 niños y niñas en edad escolar, en 3 departamentos, La Valleja, Río Negro y Tacuarembó, que son los departamentos de incidencia del programa, como ven ahí en los mapitas, y en cada departamento elegimos 4 categorías de territorios que tenían que ver con poder reflejar la diversidad, en el entendido que no es posible hablar de una única ruralidad en todo el país, ni una única ruralidad en esos departamentos, porque en cada departamento hay regiones que están más influenciadas por el tipo de producción, entonces identificamos en algunos lugares poder entrevistar hogares que están en zonas más forestales o en zonas más agrícolas, en zonas que están marcadas por la presencia del Instituto de Colonización, son colonias con predios de diferente escala, en zonas que tienen más dedicación a otros tipos productivos, más de escala familiar, tratamos de que se contemplaran hogares de todas esas categorías en cada uno de esos departamentos. Ahí fue fundamental el rol de los actores locales, de las maestras Kapler, de la gente que está en el territorio, en Tacuarembó, los compañeros del Centro Universitario de Tacuarembó, acá en Río Negro, de la gente de Río Negro, y en La Valleja, de quienes de la Escuela de Nutrición vienen trabajando desde hace tiempo y conocen mejor ese territorio, junto, como decíamos, a los maestros Kapler y a las maestras y auxiliares, con quienes ya veníamos trabajando desde antes. Y después un territorio nuevo para nosotros, que fue el territorio virtual, en el cual teníamos que encontrarnos tanto para las reuniones de equipo de trabajo, vía Zoom, pero también para la ejecución de esas entrevistas que fueron hechas vía telefónica, y eso cambió bastante la forma de trabajar que veníamos teniendo antes. Entonces ahí encontramos que a partir de estas múltiples disciplinas y múltiples territorios podemos hablar de múltiples distancias, algunas geográficas que tienen que ver con las distancias entre quienes integramos el equipo de trabajo, trabajamos juntas gente de Tacuarembó, de La Valleja, de Montevideo, acá en Río Negro, y sin vernos, algunos sin siquiera conocernos presencialmente. Después también con las distintas posibilidades de conectividad de los distintos territorios donde estaban los hogares entrevistados. Algunas distancias geográficas también dan lugar a desigualdades, claramente, y eso nos parecía bueno traer una frase que surgió de las entrevistas a los hogares, donde hablan de la lejanía, que nos parece una palabra bastante significativa en este sentido, y dicen, en un pueblo chico no podés hacer un postre porque no vas a encontrar las cosas, te vas habituando a lo que hay acá, hay cosas que solo conseguís por encargo, no hay líneas de ómnibus, estamos lejos de todo, los caminos son mortales. Después también encontramos las distancias conceptuales, ahí nos acordábamos de Foladori cuando habla de los problemas de la interdisciplina, y las distancias, esto de las trayectorias que tenemos unos y otros, las trayectorias de formación, las trayectorias también en el equipo, y ahí fue clave el rol pedagógico que tuvieron las compañeras que tienen más tiempo en el equipo, para quienes nos integramos más recientemente, que nos permitieron aprender mucho de ellas, nos enseñaron con mucha paciencia para que pudiéramos integrarnos. También las peculiaridades de la interdisciplina en la actividad de investigación, nosotros veníamos haciendo interdisciplina en extensión, pero el trabajar en una investigación interdisciplinaria nos requirió otros niveles de profundización conceptual que nos generaron bastante dificultades por momentos, pero también aprendizajes, obviamente. Y después las distancias que tenía que ver con articular lo cualitativo con lo cuantitativo, ahí un componente etnográfico que tenía la investigación, y también las escalas cuantitativas como la ELSA y la FIES, que las compañeras de nutrición hablan de ellas como si fueran la vecina muy común, pero para quienes no venimos de esa disciplina nos resultaba algo más lejano y tuvimos que aprender. También las
instancias vivenciales hacemos el acento en la diversidad y en que más allá de las cuestiones comunes que pudimos encontrar de cómo la pandemia incidió en la alimentación en estos territorios, también destacar las singularidades que surgieron, que nos parecen que hablan de la riqueza que tienen nuestros medios rurales. Y también la diversidad de la vivencia de la investigación, de cómo la vivimos nosotros y los hogares. Ahora nos pasa en la segunda etapa que estamos iniciando, de que para nosotros preferíamos ahora que se puede presencial hacer entrevistas presenciales, y hay gente que prefiere igual telefónica por más que no haya pandemia. Y después los protocolos o las políticas esas generalizantes, que a veces pueden llegar a desconocer lo singular, ahí el dibujito que poníamos, ¿no? Si le ponemos una frazada a todos a la misma altura, a algunos hasta le tapamos la cabeza y a otros dejamos los hombros afuera. Si en cambio la frazada intenta acompañar, digamos, las diferentes alturas, los diferentes puntos de partida, logra contemplar esa diversidad, y ese es uno de los aprendizajes de esta investigación en relación a las políticas, ¿no? Que cómo la idea de contemplar la diversidad, los diferentes territorios, las particularidades, es necesaria para que esos protocolos generales no se vuelvan homogeneizantes y desconozcan lo singular. Y después las distancias temporales, por los propósitos, había una emergencia a la que responder ya, inmediato, y este proceso de investigación intentó, bueno, investigar en tiempo real algo que iba cambiando todo el tiempo, y eso no fue sencillo, y también el efecto en los distintos plazos. Nuestra pretensión con la investigación era aportar elementos que permitan contribuir a la toma de decisiones, pero había decisiones que tenían que ser tomadas ya, y ahí, bueno, tiempos distintos, de instituciones distintas, cortos y largos plazos en un contexto siempre cambiante. Estaríamos en tiempo. Bien, estamos terminando, simplemente nos queda una última reflexión. Que era un poco poner esa música y este dibujo en el sentido de que esa música de bajo fondo que mezcla bastantes instrumentos y ritmos y demás, fue un poco lo que nos pasó, de que tuvimos que ir viendo cómo esos ritmos tan distintos y instrumentos tan diferentes y formas de pensar la construcción tan distintas, pudimos construir algo que tuviera, bueno, cierta armonía, que creemos que en un punto se logró, y también esta imagen que nos parece que da cuenta de eso, de la complejidad que está encerrada en la vida en los medios rurales, y de cómo es necesario que las ideas sean situadas, ¿no? Donde estamos pisando, donde estamos pensando, que podamos pensar donde estamos trabajando de manera contextualizada. Así que bueno, eso, muchas gracias. Bien, bueno, gracias a ustedes, la verdad que muy esperanzador, es como que la adversidad rindió mucho acá, porque después de ver todo esto, parece que fue un gran catalizador, pero después comentamos al final. Vamos con la tercera presentación, que es el trabajo 299, Imaginar colectivamente transformaciones emergentes en la vida urbana, a cargo de Catalina Radi, que muy, en forma, con mucha celeridad ya puso la presentación, así que adelante. Muchas gracias, Catalina. Buenas, se ve así. Bueno, buenos días, mi nombre es Catalina, estoy acá en FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Hay varios compañeros del equipo, es un equipo que se formó a partir de la coyuntura de crisis, digamos, de la pandemia. Arrancamos en abril, en realidad, a conversar y armar, y bueno, un poco desde el urbanismo, que es de la disciplina de donde nosotros venimos, entendíamos que un poco las prácticas, sobre todo culturales, y el uso de los espacios públicos, estaba teniendo como determinadas características, que estaba teniendo, ¿no? Como nosotros siempre trabajamos del lugar del valor del espacio público, el valor cultural, el valor del encuentro, del lugar simbólico, pero también es propio de la vida urbana, y bueno, aparece este momento en realidad donde las cosas en Uruguay no estaban tan complicadas, pero había mucho miedo del otro, de este lugar de encuentro que empezaba a estar como... ¿Está pasando la diapo o no? No. No, Catalina, no está pasando. No está pasando. Está la misma que pusiste al inicio. Está perfecto, porque estoy enfadado y se me desconecta internet. Pará. Capaz que te pido, Martín, si pones ponerla, la presentación. Perdón, pero se me desconecta acá en la facultad. Ahí va, perfecto, gracias.
Martín está por ahí. Bueno, entonces, nada, este equipo, entonces, desde las disciplinas del urbanismo, este equipo que se formó desde el área proyectual, empezamos a buscar relaciones dentro de FADU con personas que no conocíamos, pero que pudieran aportar otras dimensiones, porque ya no era solamente un problema espacial, aunque el urbanismo siempre está abordado desde muchas dimensiones, sino que empezaba a ser un problema de comunicación y un problema de uso. Entonces, bueno, se arma este equipo interdisciplinar, integrando varias carreras de diseño, pero siempre desde una mirada proyectual y propositiva, en el cual tratar de interpretar la realidad que estaba en ese momento. ¿Te vas a pasar? En ese sentido, bueno, esta irrupción del uso del espacio público, que en realidad en nuestro país no fue, digamos, obligatoria, pero sí desde el punto de vista conceptual y del miedo, fue muy fuerte. Para nosotros era interpelante y era necesario buscar claves que pudieran hacer que ese espacio político, no fuera perdido como lugar de encuentro, como lugar de la vida urbana, ¿no? Entonces, bueno, eso nos llevó a empezar a buscar relevamientos internacionales y ver qué estaba pasando en otras partes, porque en realidad lo que estaba pasando acá era bastante bueno o bastante alentador en relación a lo que estaba pasando en otras partes del mundo. Entonces, ¿te vas a pasar, Martín? Ahí va. El problema, ¿no? Lo hablamos como en tres partes. La incertidumbre de lo que estaba pasando en este vínculo ciudad-pandemia, en un lugar donde no sabía, el miedo de los cuerpos, el miedo del otro, qué pasaba, ¿no? Y cómo esto empezaba a ser un problema de comunicación, de cómo entendíamos o cómo nos comunicábamos en estas nuevas reglas del espacio simbólico, porque el espacio en sí mismo no había cambiado, no había diferencias espaciales en sí mismas, sino que las diferencias estaban en cómo estábamos interpretando ese espacio público, que es ese lugar de encuentro. Entonces, la creación de este equipo lo que buscaba era, a través de datos, en la siguiente diapo se ve, tomar algunos datos de movilidad, por ejemplo, estos son los datos de movilidad de Google, de la primera etapa de ese momento, donde en realidad, según los países, se puede ver que en Uruguay, así como en Brasil, en España, en Italia, bajaban como el uso de los espacios públicos, y después tenías países como Alemania, Dinamarca, que aumentaban el uso de los espacios públicos, pero en realidad las curvas de contagios estaban, no tenían una relación directa. En Uruguay no había contagios, pero habíamos reducido mucho el uso de los espacios públicos. Y en Dinamarca había muchos contagios, pero habían aumentado las áreas de los días de parque, habían aumentado las áreas de uso, entonces había como diferentes formas de uso y de lectura de ese espacio de encuentro, ¿no? Esto nos llevó a empezar a buscar a través de datos, digamos, que se podían acceder, bueno, qué pasaba con estas famosas partículas, y encontrábamos como alguna literatura que planteaba, bueno, las distancias, distancia máxima, distancia mínima, que si estaba desfasado, corrías, y esto nos llevó a tener que ampliar el espectro y salir un poco de nuestros lugares de confort, ¿no? Las disciplinas del diseño, y buscar en integración con CEIMBio, Facultad de Medicina, miradas que pudieran enriquecer el discurso o esta defensa del espacio público, para poder comunicarlo también correctamente, porque tampoco se podía plantear cosas que fueran perjudiciales para la salud. Entonces se arma un equipo interdisciplinar, ya no era solo intercarrera, sino que interdisciplinar. Nosotros nos integramos de alguna manera a este equipo de trabajo más grande, donde ellos nos empiezan a aportar desde el lugar de la lectura de papers internacionales, sobre todo enfocado a la dispersión del virus en los ambientes cerrados, y bueno, qué pasaba con las distancias, qué pasaba en los espacios abiertos, qué pasaba en los medios de transporte, ¿no? Entonces todo esto empezaba a tener como cierta evidencia en relación a que este lugar de espacio público, que como primera hipótesis era un lugar más seguro como lugar de encuentro que los lugares cerrados, la evidencia en tiempo real lo iba reconociendo, y bueno, cómo eso se podía comunicar y también aprovechar para, de alguna manera, no perder las otras dimensiones de la vida, ¿no? Las dimensiones del encuentro, la dimensión del movimiento, las dimensiones sociales, que claramente estaban empezando a tener un contrapeso importante en relación a la salud, pero que la salud, ¿no? La salud mental,
la salud física, también aparecía el tema de la obesidad, el tema de las embarazadas, ¿no? El aislamiento, las personas mayores que también estaban como muy solas. Entonces, bueno, encontrar códigos culturales o códigos de comunicación que pudieran explicitar estas cosas para que el encuentro fuera posible en estos espacios. Bueno, entonces eso un poco fue lo que hicimos, ahí están como algunos de los papers que en ese momento se revisaron, y esto nos llevó como a generar una sistematización bastante variada, puede ser un poco ensalada, en el cual, ¿qué estaba pasando en el mundo? Entonces rápidamente pasaba que, no sé, en Buenos Aires, la política pública empezó a pensar en cerrar calles para aumentar los espacios de uso en algunos espacios peatonales para generar lugares seguros en lugares de alta densidad. O en la imagen de arriba, que es de Oakland, que también empezaban a hablar con las slow streets, que eran como calles más lentas, donde la gente, bueno, por lo menos en su zona, podía salir, podía recorrer y de alguna manera empezar a reactivar estos lugares de encuentro en el exterior sin restringirlo solo al lugar interior. Entonces los espacios exteriores empiezan a tener más relevancia, o en ese momento se ponen en más relevancia. Y bueno, nosotros, como venimos de las disciplinas proyectuales, siempre estamos viendo para lo que podría ser. Entonces, si bien era un momento bastante complejo para nosotros, teníamos que verlo como una manera prospectiva y propositiva y exploratoria, ¿no? Nos parecía que estas cosas que estaban proponiendo desde otros lugares tenían cierto rasgo digamos, de posibilidad y oportunidad. Entonces, bueno, empezamos a relevar todos los relevamientos internacionales de las cosas que estaban pasando, y también trayendo a la luz muchas otras experiencias que no eran propias de ese momento, pero que sí tenían que ver con las transformaciones de las ciudades temporales, para poder experimentar la ciudad, expandiendo los usos para las personas, restringiendo, por ejemplo, los usos de los vehículos privados, o tomando pedazos de calle por momentos, ¿no? Hay algunas experiencias, bueno, acá por ejemplo la feria es uno de ellos, pero ¿cómo podría parecer que ciertos usos de los espacios puedan ser múltiples y no solo un uso? Entonces generamos este documento que fue de difusión para los tomadores de decisiones, se presentó en el Congreso de Intendentes, y bueno, de aquí algunas iniciativas, también por ejemplo en Montevideo, estuvimos en vínculo para, por ejemplo, el caso de la Rambla Sin Motores fue uno de los casos, digamos, de ejemplo que nosotros tomamos de que estuvo bueno, de que tuvimos un diálogo, y que la Intendencia de Montevideo tomó esa decisión de experimentar qué pasaba si en realidad aumentábamos las superficies de la Rambla en algunos momentos para experimentar la ciudad de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, cómo modelar, cómo simular y cuantificar en la ciudad y experimentarla en tiempo real, ¿no? Era un poco... Lo que hicimos fue sistematizar una cantidad de cosas que estaban en la vuelta, muy asociadas al urbanismo táctico, que no eran solo de la coyuntura de crisis, pero sí que tenían que ver con entender esta ciudad como una cosa flexible, como una cosa gestionable, y como entender el espacio público no solo como el parque, la plaza, sino también las veredas, las calles, y todo lo que es colectivo, digamos, de la ciudad como recursos urbanos, cómo poder darle más usos, cómo intensificarlos y cómo darle ciertas flexibilidades. Bueno, y esto, algunos resultados, esto estuvimos haciendo como unas estrategias de comunicación, también trabajamos en algunos diseños de espacios públicos, digamos, por ejemplo, para rectorado, para que hubiera algunas exposiciones orales en la ciudad de la universidad, pero también tratando de siempre comunicar, de no generar confusión. Luego se hicieron unos conversatorios el año pasado, y un poco siempre hablando de esta mirada prospectiva y proyectual de lo que puede ser, o también tratando de tomar este evento crisis como una oportunidad, que es una crisis de muchas otras que también las ciudades están viviendo, y bueno, ahí el urbanismo y las disciplinas de proyecto tienen mucho que aportar, y claramente la interdisciplina se vuelve una herramienta fundamental para poder generar procesos que favorezcan
una ciudad, digamos, que de alguna manera nos saque mejores de lo que fuimos antes de este momento. Y bueno, el equipo de trabajo, bueno, acá un poco en ese momento, ¿no? Que algunos lo llaman post-pandemia, cómo nos toma y desde dónde nos paramos. Y bueno, como a modo de reflexión, hablamos un poco de que el espacio público construye identidad social, sentido de pertenencia y confianza, lo colectivo, motiva el desarrollo urbano, la creación y producción, difusión cultural y simbólica. Es un concepto urbano, pero a la vez es un hecho histórico, como es la ciudad y es la cultura. Entendemos que en este periodo el valor del espacio público se afianzó, pero también el valor de la naturaleza y también se reforzó el concepto, por lo menos desde nuestro punto de vista, de ecosistema urbano, donde se evidencia la necesidad o romper con las barreras de lo rural y lo urbano, o de lo natural y cultural, y que empiecen a verse como desde un lugar más integrado. Y ahí, bueno, toman intensidad algunas líneas de trabajo que ya venían ocurriendo, pero que es, por ejemplo, el concepto de una salud, de la salud planetaria, y esto cómo lo miramos desde las disciplinas proyectuales y los integramos también a nuestro quehacer diario y investigación. Así que esto es un poco las líneas también que estamos tratando de seguir para adelante, más allá de que nosotros nos reunió la coyuntura, pero entendemos que el equipo de trabajo tiene como muchas líneas para seguir trabajando para adelante. Ahí está el equipo, y por ahí está nuestro contacto, y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Catalina. Interesantísimo. La verdad que es para mí súper nuevo, o sea, me pareció un gran aporte. Vamos a continuar en esta instancia con la presentación del trabajo 342, Antrozoología, Encuentro de Saberes, que está a cargo de Silvia Corti. Hola, bueno, buenos días. Muchas gracias por permitirnos participar en este congreso. Y bueno, queremos, primero que nada, decirles que nosotros hicimos un video de 5 minutos sobre el cual luego vamos a profundizar, ¿verdad? Estamos en este momento aquí en sala. Yo que soy, vamos a empezar primero, el burro primero, como dicen. Soy Silvia Corte, soy bióloga, docente de ciencias de la sección etología. Está también Carolina Cefrorella, que también es bióloga y etóloga, y Rita Rodríguez, profesora de filosofía y maestranda en antropología. Somos parte, junto con Rubén Campero, psicólogo y sexólogo, y Alejandra Feld, veterinaria de la Universidad de Buenos Aires, somos parte del grupo Gaia, que es un grupo académico interdisciplinario de antrozoología, que se creó a partir de un semillero, de un proyecto de semillero del espacio interdisciplinario de UDELAR. Nosotros entonces vamos a pasar ahora el video, ¿verdad? Vamos a compartir con ustedes el video, y luego con Rita y Carolina vamos a profundizar un poco sobre lo que se plantea aquí. Espero que se escuche bien, si no me dicen. No se escucha, creo. ¿Escuchan? Yo no escucho. No se escucha, Silvia. ¿No se escucha nada? No. Bueno, no se preocupen que ya lo vamos a solucionar. Un momentito. A ver ahora. Ahora el audio sale, pero se escucha muy bajito. No se escucha nada. Como que sale el audio, pero está muy bajo, no sé. Se escucha como un murmullo. Vamos a hacer un último intento.
Ujú. Ahí. Gaia es el grupo académico interdisciplinario de antrozoología. Sus integrantes son O sea, sale el audio, está funcionando, pero el volumen es muy bajo y no se escucha. Sí, no se escucha. es el máximo. La sexología, la antropología y recientemente la sociología con la incorporación del Estado de Gaia surge a partir del trabajo realizado dentro del espacio constitucional de 2018 en el semillero de antropología, que es el estudio científico de la interacción y de los vínculos humanos. Si quieren puedo ir repitiendo lo que va diciendo el video. Aquí, bueno, era una presentación del grupo, ¿verdad? Y de las disciplinas que están integrando Gaia, ¿no? Entre ellas la etología, la sexología y la sociología, últimamente con la incorporación de Gustavo Medina. Y también definimos qué es la antrozoología, que es el estudio de las relaciones y los vínculos humano-animales. El principal reto fue lograr un lenguaje común, unitario y una metodología interdisciplinaria. Asimismo, abordar el punto de vista ético como tema transversal y de esa manera definir un marco teórico sobre el cual afianzarnos. Hoy, nuestra fortaleza es contar con integrantes de disciplinas, tanto científicas como humanísticas, lo que ha hecho nuestro camino a conformarnos aún más. Silvia, ¿viste que mandaron un mensaje de la sala de la administración de cómo mejorar? No. Ahí, fíjate en el chat. En las opciones compartir pantalla puedes compartir el audio de tu computadora. Bien. Vamos a hacerlo. Compartir pantalla. Uh-huh. En la parte de... A ver. Dejar el... Ahora se escucha menos. Incluyen la ecología, el bienestar animal. Gaia es el grupo académico interdisciplinario de antropología. Sus integrantes son Silvia Porte y Carolina Petronella, bióloga, Alejandra Pérez, veterinaria, Noel Campero, psicóloga, Rita Rodríguez, profesora. Por ejemplo, Silvia, capaz que depende del audio de cada uno. Si lo adelantamos un poquito, más adelante hablo yo y está más fuerte el volumen. A ver si es eso. Es un problema de nuestro video que quedó con los audios con distinto volumen, por lo menos para saber. Ahí va. Entonces yo les comento lo que dice acá y pasamos a Bócar. Sí. Bueno, una de las cosas que fue, digamos, nuestro principal reto fue lograr un lenguaje en común, ¿verdad? Porque éramos disciplinas bastante diferentes y decidimos entonces dedicarnos a discutir sobre los conceptos, la postura para ciertos conceptos en cuanto a la relación humano-animal de cada una de las áreas, ¿verdad? Y ver, bueno, cómo interactuábamos con esas posturas, ¿sí? Y justamente fue una de las principales fortalezas, esa diversidad de áreas tanto científicas como humanísticas, pero que por supuesto determinó un esfuerzo un poco mayor, ¿verdad?, en el entendimiento mutuo,
y en el poder no solamente interpretar al otro, sino también incorporar esos conceptos que, bueno, que desde cada uno, desde su propia disciplina, tenía como de forma un poco más dogmática, ¿verdad? Incorporarle otras visiones para poder interactuar de manera más fluida entre nosotros y entendernos cuando hablábamos de determinados conceptos. Entonces, una de las situaciones que se nos dio, Gaia ya tenía integrantes que estaban en el exterior del país, entonces venía realizando encuentros también virtuales, pero a partir de la pandemia, esos encuentros virtuales se tuvieron que hacer definitivos, y comenzamos con esas discusiones, pero nos propusimos realizar una tarea en común, algo que nos diera un propósito como grupo, y para eso entonces comenzamos con el planteo, a partir de la pandemia, de una encuesta. Esa encuesta la quisimos hacer basándonos en papers y encuestas que se estaban haciendo a nivel en otras partes del mundo, justamente por cómo la percepción y la actitud de las personas hacia sus mascotas podría haber estado cambiando a partir de nuestro propio confinamiento con las mismas, ¿verdad? O sea, el confinamiento de las personas en sus casas y el mayor tiempo en contacto con sus animales de compañía, entonces, cómo pudo hacer que las personas cambiaran o no su percepción sobre las mismas. Bueno, esa encuesta fue realizada en el 2020, en 2 meses, 2-3 meses, porque evidentemente era el momento justamente de mayor encierro, o sea, de mayor aislamiento que tuvimos en nuestro país, y tuvimos, fue una encuesta online, por supuesto, porque no se podía hacer otra cosa, y tuvimos la respuesta de 1000 personas. Pero vamos a dejar a ver que aquí Carolina en el video habla de eso, a ver si se escucha un Es poquito el mejor. minuto 1:39. Conceptual de los intercambios entre los miembros de Gaia, a pesar de las limitaciones causadas por la transmisión compartida. 1:40, 1:39. Ahí. Empiezo yo y después sigue Ale. A ver si cambia. Una de las actividades principales que desarrolló Gaia a nivel de investigación fue justamente a partir del 2020, donde nos consolidamos como grupo y desarrollamos una encuesta online, donde tuvimos una muestra de 1000 personas que respondieron dentro del Uruguay sobre el estudio de la percepción y actitudes de nuestra relación con el resto de los animales durante la pandemia. La verdad que obtuvimos resultados muy interesantes que evidenciaron la importancia del estudio de la relación del vínculo humano-animal, y marcó un antecedente en Uruguay a nivel científico, ya que no hay estudios de este tema, lo cual también durante el 2021 estuvimos publicando en diferentes contextos de congresos científicos y de divulgación. Por otro lado, desarrollamos un ciclo vivo de Instagram llamado Antrozoología en Chaquetas, que pretendía, a través de 7 encuentros durante los meses... Sí, esta parte de Alejandra está muy bajita, ¿no? A ver las demás que dicen. Porque así le vamos poniendo la voz nosotros a las partes que no se escucha Creo bien. que se escucha. ¿Se escucha? Bien, lo dejamos. Ofreciéndonos la posibilidad de incluir algunas miradas nuevas y diferentes en torno a las diversas temáticas que tratamos. También a nivel de nuestro canal de YouTube, también propusimos distintos conversatorios, esta vez sí ya con ejes temáticos más marcados y ya con una rigurosidad bibliográfica e incluso también de exposición de
lamentamos lo del audio, esperamos que se haya podido entender lo más posible, pero bueno, vamos a profundizar un poco entonces ahora sobre justamente esas etapas en las que, digamos, el grupo se fue desarrollando y fue manteniendo no solamente el intercambio y su, digamos, promoviendo una identidad, ¿verdad? Y un objetivo común, sino que también, digamos, fuimos intentando mostrarnos al resto, ¿verdad? O sea, mostrarnos a la comunidad, y una de las cosas que nos motivó fue que nuestros encuentros semanales eran muy ricos en cuanto a discusión, ¿sí? Y esa discusión nos pareció que podía ser llevada hacia, digamos, hacia ambientes más participativos, para ver, bueno, cómo hacíamos llegar esta idea de la antrozoología y la importancia de los estudios antrozoológicos, no solamente desde el punto de vista académico, sino también para el establecimiento de políticas públicas al resto de las personas. No sé, Rita. Sí, en líneas generales creo que una de las cosas que más nos hizo crecer como equipo interdisciplinario, es también tomar la antrozoología como lo que es un encuentro de mirada incluso que trasciende las especies en esta relación o generación de vínculo entre lo humano y los demás animales, que también exige un desdoblamiento, el poder tratar de entender esa antrozoología como permeándonos a nosotros como animales humanos en convivencia. Por eso es que nuestro grupo interdisciplinario que trata estos temas que tanto nos desafían, pudo crecer en este momento de pandemia a través de la conexión constante, que no necesariamente tiene que ser cuerpo a cuerpo, no tiene por qué ser presencial, sino que el desarrollo de las comunicaciones a distancia, posibilitado por la pandemia, fue una fortaleza en lugar de una debilidad en nuestro caso, con miembros del equipo que están fuera del país, pero que propició esto, que los encuentros fueran semanales, que fueran constantes a través de WhatsApp, por ejemplo, y por supuesto poder aprovechar este crecimiento de las redes sociales para que nuestros intercambios y el espacio político que generamos entre los miembros del grupo, espacios de encuentro, en espacios de disputa de sentidos y de contenidos de nuestras diferentes disciplinas, pudiera salir al público a través de estas instancias como los encuentros en vivo en Instagram, los conversatorios a través de YouTube, actualmente en el desarrollo de este curso de formación permanente en torno a lo que es la antrozoología o el relacionamiento entre humanos y demás animales, que se pueda expandir y poder recibir el feedback también de la sociedad, no solamente mostrando lo que es la antrozoología, generando antrozoología en la discusión constante, sino también ampliando la interdisciplina y sacándolo desde lo académico hacia lo público también. Poder recibir el feedback de aquellos que no están en la formación nos resulta muy enriquecedor y realmente un desafío muy grande para nosotros, que venimos desde nuestra cajita disciplinar, particularmente yo vengo desde el área de la filosofía, el poder contactar con disciplinas como la etología y el bienestar animal, las ciencias, desde diferentes lugares, realmente para mí fue un desafío, una posibilidad muy grande que facilitó la pandemia, y también una posibilidad de crecimiento intelectual. Poder mirar, poder ponerse un ratito desde la mirada del otro, el otro humano, el otro que estudia, piensa y concibe el mundo desde otro lugar, es fascinante y habilita una herramienta hermosa para poder comprender el mundo también desde la perspectiva de los otros animales. Así que muchas gracias al equipo por permitirnos crecer, rompernos un poquito nosotros para dejar entrar la mirada del otro y hacer posible que los mundos sean más animales también. Muchas gracias al Congreso por generarse, por este evento tan lindo de intercambio, y yo me despido. Bien.
Bueno, estamos en tiempo, les agradecemos una presentación que a pesar de las dificultades técnicas, a mí me resultó muy interesante. Ahora después continuamos comentando. Gracias. Ahora vamos con la última presentación de este bloque, que es la 365, Cultura en Pandemia, tu casa fue un escenario. Y la encargada de presentar es Fabricia Malán, que está acá en sala. Adelante, Fabricia. Hola, a ver si me escuchan y no sé si se ve el... Se ve perfecto y te escuchamos. Ay, buenísimo. Voy a ver si lo puedo poner en modo lectura. Ahí. Perfecto. Bueno, buenos días por estas latitudes y el resto de los compañeros del equipo y compañeras que están en otras latitudes. Buenas tardes. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en un proyecto que en realidad son dos proyectos, pero el proyecto que iniciamos en el 2020, la primera parte, digamos, es Tu casa es un escenario, es un proyecto participativo en contexto de pandemia, y el equipo está conformado por la coordinadora, que es Marita Fornaro, y el resto del equipo es Sergio Marcelo de los Santos, Ana Lecueder y Fabricia Malán. De la Universidad de la República, nosotros pertenecemos al CIAMEN, al Centro de Investigación de Artes Musicales y Escénicas del Litoral Norte, y trabajamos tanto en Montevideo como en Salto, en la zona Salto, Paysandú. También en esta oportunidad del proyecto Tu casa es un escenario, contamos con la participación de La Loca Compañía, que es una compañía de títeres, Carlos Docena y también Jimena Márquez. Ahora vamos a mostrar, bueno, y no sé si adelanto. Bueno, allí Tu casa es un escenario, es un planteo de cómo trabajar y cómo seguir investigando en pandemia, continuar con esa investigación que veníamos haciendo todos estos años, y el planteo fue ¿qué hacer? Entonces nos presentamos a la convocatoria de los proyectos concursables del Desafío Creativo COVID-19 2020 de la ANI, y también a un llamado a CECI, que esa es la segunda parte, el conocimiento especializado para enfrentar la emergencia planteada por el COVID-19 y sus impactos. Las características de estos proyectos fue, primero, la socialización del conocimiento original, que justamente que se producido por las instituciones artísticas uruguayas en las cuales trabajamos, y la inserción en la actividad actual del grupo I+D, que es Música y Sociedad. El grupo se llama Grupo I+D Música, Artes Performáticas y Sociedad, con el programa I+D Grupos, Artes Performáticas, Corporeidades, Teatralidad, un análisis de manifestaciones populares y académicas uruguayas que comprende desde el año 2019 hasta el 23. Las propuestas tienen un carácter interdisciplinario en tres grandes líneas, digamos. Primero, porque convergen diferentes disciplinas de investigación, la musicología, los estudios teatrales, antropología, historia, entre otras. También el trabajo entre investigadores, investigadoras y artistas, y la importancia que tiene la vinculación entre el arte académico y el arte popular, y las manifestaciones bisagras entre medio de estos dos. El objetivo general de los proyectos fue, bueno, como sabemos, un poco también paliar la ausencia forzada de instituciones y elencos artísticos públicos debido a la situación de aislamiento durante la pandemia, y proporcionar un material para
para poder consumir a nivel doméstico sobre manifestaciones artísticas, populares y académicas de las instituciones y de los elencos que participan en estas instituciones. Entonces, los objetivos específicos fue la creación y difusión de materiales que están destinados a niños, niñas, jóvenes, tanto público específico como público en general, y que fue diseñado especialmente para esta situación de aislamiento social. Se produjeron cortometrajes para niños y niñas de 5 a 10 años, y se utilizaron plataformas virtuales ya tradicionales como YouTube, Instagram, y también el uso de TikTok con fines didácticos en el campo de la música y el teatro. Entonces para nosotros fueron algunos desafíos que compartimos con muchos grupos también, ¿no? Y de los que ya han estado hablando aquí, encontrar los materiales adecuados para llevar adelante el proceso con nada o con poca presencialidad, o sea que ya teníamos que contar en principio, sobre todo el primer tiempo con esos materiales, las dificultades de gestionar un proyecto desde el teletrabajo en estas circunstancias, y sobre todo un trabajo en equipo que muchos nos conocíamos, pero otros no conocíamos. Toda la cuestión que tiene que ver con la gestión administrativa, que alguno de los grupos ya mencionó también, y la gestión financiera, y sobre todo los plazos, la relación con las instituciones asociadas, y también, pero también teníamos algunas ventajas. Por ejemplo, la trayectoria de trabajo con instituciones del sector público, productivo, público y privado, desde hace muchísimo tiempo. También una producción de materiales didácticos que ya contábamos esos materiales, primero porque fueron elaborados para otros proyectos, y otros porque los hemos ido trabajando, digamos, ¿no? Investigaciones con generación de materiales digitales también, y más de 10 años de relacionamiento con algunas instituciones públicas, como por ejemplo es el Centro de Investigación del Teatro Solís. Y bueno, la otra ventaja también, un equipo interdisciplinario, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Los antecedentes o investigaciones previas del equipo que reforzaron este trabajo, bueno, están ahí, nombro algunos nomás, por ejemplo, el proyecto del Teatro Solís en el entramado sociocultural uruguayo, que fue financiado por el Fondo Clemente Estable, el proyecto I+D, la música popular en el Teatro Solís, de las cupleteras y los bailes carnavalescos al canto popular uruguayo. Por ejemplo, bueno, otro de los proyectos ha quedado La Voz, que es la digitalización de cintas históricas de la Comedia Nacional, y este último en el cual estamos insertos, que es el Grupo I+D, Artes Performáticas, Corporeidades, Teatralidad, perdón, un análisis de manifestaciones populares y académicas, que está financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica. Algunas imágenes, ejemplo de los materiales didácticos en soporte papel, que fueron proyectos previos a este proyecto en pandemia, que tiene que ver con los públicos también, públicos jóvenes, infancias. Entre ellos, bueno, por ejemplo, otros materiales que generaron anteriormente y que fueron soporte para el trabajo justamente en pandemia, fueron ya la generación de fotografías digitales, o la digitalización previa de fotografías, de grabaciones sonoras y audiovisuales, también la digitalización de programas de espectáculos, de los bocetos de escenografía, bocetos de vestuario,
y documentos de archivo en general, digamos. Así que tiene que ver con papel o algunos otros documentos procesados, digamos. ¿Qué incluyó este proyecto? Entonces, el proyecto lo que propuso fue la creación y difusión de materiales que estuvieran destinados a niños, niñas, jóvenes y público específico del Teatro Solís, público en general. En el caso de la segunda parte, que hablaremos al final, también específicos, digamos, del Teatro La Rañaga de Salto, y que fueron diseñados particularmente para la situación de aislamiento social provocada por la pandemia de COVID-19. Entonces, como mencionamos anteriormente, las formas de difusión fueron YouTube, Instagram, WhatsApp, la revista Sinfónica, TikTok y Twitter. Quienes participaron de estos proyectos son, en la parte de investigación, bueno, Marita Fornaro, Marcelo de los Santos, Ana Lecueder, Fabricia Malán, que las especializaciones son en musicología, antropología, estudios teatrales, especialización también en documentos sonoros, más la participación de una musicóloga especialista en ludopedia y arte y cuerpo, Alicia Peñalba, de España, después un diseñador, una community manager, una guionista, un equipo de filmación y edición, y además 5 integrantes de La Loca Compañía, como mencionábamos, el encargado del CIDAE, que fue Marcelo Sierra, la archivóloga María Girard, directora, integrantes de la Orquesta Filarmónica, como la directora, el gerente, el asistente de dirección, la percusionista, y bueno, también instituciones asociadas como la Comedia Nacional, Radiodifusión Nacional del Uruguay, y Revista Sinfónica, que se unieron luego de haber aprobado el proyecto inicial, digamos. Bueno, ahora voy a pasar la palabra a Marcelo, que anda por ahí, para que nos cuente rapidito esto de la filmación y la producción, la filmación y la postproducción de los cortometrajes. Bien, yo les voy a pedir que seamos cuidadosos con el tiempo. Ustedes empezaron más tarde, todavía les quedan como unos 4 minutos, así que Marcelo. Bueno, gracias. ¿Se escucha? Sí, sí. Bien, aparte del trabajo interdisciplinario que desarrollamos de por sí nosotros dentro del grupo, se hizo extensivo ese trabajo interdisciplinario en razón de que los productos son productos de un trabajo colaborativo, o sea, de nuestra idea, esa idea pasó a, por ejemplo, a Jimena Márquez, que hizo la dramaturgia y definió, por ejemplo, el tipo de personajes que después los titiriteros le dieron forma, si podemos verlo en la siguiente diapositiva. Y la dinámica del trabajo con los titiriteros fue definiendo los espacios, y también hubo que la dramaturga hizo como un collage de los distintos documentos que podemos encontrar dentro del Teatro Solís. Tomó el edificio ya como documento, pero a su vez documentos que estaban en papel o el vestuario de la Comedia Nacional, y ahí avanzamos hacia la relación con los instrumentos de la orquesta, y también con la manera en que esos elencos que no podían estar presentes en el escenario estaban trabajando también en forma virtual, y entonces ahí hacíamos links entre esas distintas opciones de trabajo durante la pandemia. Y una de las fortalezas que de por sí tiene el grupo son los vínculos interinstitucionales, o sea, por más que todas las instituciones son las que ocupan el edificio del Solís, la situación de pandemia hacía de que tuviéramos que adaptarnos a el funcionamiento que estaban teniendo cuando los funcionarios no estaban presentes en el edificio y tenían que ser llamados a colaborar en nuestro proyecto.
estamos viendo un poco cómo son los personajes, en lo que, o sea, nosotros no los definimos así, eso fue, lo que digo es que es un producto de ese trabajo colaborativo, desde nuestra idea hasta estar delante de cámaras con el director, con Carlos. Podemos seguir. Sí, ahí, bueno, un poco lo que estábamos mostrando en las imágenes son los personajes y bueno, que se confeccionaron tres videos, como mencionábamos. Estos son un poco los personajes de los tres diferentes cortometrajes. Bueno, también lo que se llevó a cabo fueron la creación de microvideos sobre artistas de la comedia nacional, para Instagram especialmente, con los personajes de China Zorrilla, Estela Medina y Alberto Candó, que ya era un trabajo con materiales del archivo de la Comedia Nacional y otros materiales. Aquí mostramos brevemente lo que es el Instagram. Los microvideos que, bueno, no vamos a poder escucharlos. Patricia, estamos en tiempo, digo porque así queda un espacio. Vayan cerrando si pueden. Ya. Bueno, Ana, no sé si querés decir algo de los juegos rápidamente, o... no sé si está por ahí Ana, si no lo digo yo, rápido. Bueno, también la creación de juegos didácticos también para diferentes edades a partir de plataformas gratuitas y educativas, como rompecabezas, juegos de memoria. Estoy, no sé si me escuchan. Dale, sí, rápido, porque ya bueno, te escucho bien. Disculpen, pero que tengo mala conexión. Bueno, sí, los juegos estaban dirigidos a niños y niñas en edad escolar y a público en general, como lo mencionó Fabricia. Empleamos materiales del archivo del teatro y imágenes de los cortometrajes para niños. Si bien nosotros ya teníamos experiencia en creación de materiales didácticos, formato enteramente digital. También la elección de un software libre y, bueno, diseñamos juegos, rompecabezas y memories, como ustedes lo ven ahí, con formatos simples y ágiles que pudieran adaptarse a Instagram. Ana, se escucha bastante mal, ¿sabes? Además, tendríamos que ir cerrando porque nos quedan 6 minutos y la otra actividad empieza a 10:30 estricto, entonces no nos podemos extender más. Bueno, si querés, le digo a Marita que redondee allí. Cerramos ya por lo que nos están diciendo. Lo que hemos estado mostrando es todos los tipos de materiales, y lo único que quiero agregar es para nosotros también fue importante poder retribuir económicamente a artistas que, como los titiriteros, que en ese momento tenían cero posibilidad de inserción social con su trabajo. Con eso lo cerramos porque sabemos que el tiempo pasó. Gracias por escucharnos desde distintos lugares. Gracias. Muchas gracias, Marita. Muchas gracias a este equipo que presentó también todo esto tan innovador y movilizador. La verdad que súper interesante. Igual que todas las presentaciones de este bloque muy diversas. Fuimos de la ruralidad a la urbanidad, todas con muchos aportes, así que no identifiqué preguntas acá, pero si quieren hacer comentarios, levantan la mano y les voy dando la palabra. A mí me quedan como muchas cosas por decir, pero quiero escucharlos a ustedes porque me parece que está bueno escuchar las reflexiones de los que estuvieron a los que presentaron. No hay nada. Si revisión pegó la vuelta. Pero Silvia, adelante. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a las compañeras de la primera presentación, que la verdad que me quedé encantada con el trabajo de ellas,
pero la pregunta es, ¿cómo tuvieron tiempo para hacer tanta cosa? Porque realmente me pareció, pero sí, fascinante, y en el trabajo con los niños directo, pero además con el resto de la comunidad, con personas mayores, presentándose a premios, además de obtenerlos, realmente me gustaría saber cómo se organizaron para poder tener tantos buenos resultados, y felicitarlos. Gracias, Silvia. Trataré de ser breve en la respuesta, así dejo lugar para otras preguntas si las hay. Algunas menciones a premios que yo hice al principio estaban como antecedentes de un trabajo anterior con comunidad que viene desarrollando esta biblioteca fuertemente, diría yo, desde 2015. Lo que tiene que ver con Bibliopatio, que sí son los últimos proyectos que mencioné, con el Centro Cultural de España, con este otro iberoamericano, y también a nivel departamental con lo que es la UTU y estudiantes de UDELAR. Yo creo que se hicieron todos en la segunda mitad del año 2021, y creo que fue posible, por lo que yo había dicho, esto de apelar a las redes, apelar a las instituciones, contactos que ya teníamos desde antes, y creo que también hubo algo de que cuando otros ven que realmente, porque tenemos 0 pesos, eso quiere decirle, la biblioteca no tiene un solo peso, y es todo trabajo voluntario de todas las personas que participan en la biblioteca, también nadie trabaja ahí cobrando un sueldo. Pero entonces cuando ven que desde esa perspectiva la comunidad realmente lo está aprovechando, hay una apropiación del espacio, y cuando se ve que hay un interés sincero, digamos, en hacer cosas para esos destinatarios, que como decía alguna compañera en otras presentaciones, todos tenemos derecho a la cultura, es un derecho humano, pero la realidad es que las distancias geográficas y a veces también culturales hacen que no todos podamos acceder de la misma forma a esos derechos. Entonces, por ahí nosotros queremos crear esas centralidades, que en la propia comunidad haya otras posibilidades. Y eso ha sido posible por el trabajo en red. Por propuesta, creo que también es importante decirlo, y ahí estoy un poco involucrada, esto funciona porque también los mediadores de la biblioteca y del bibliopatio, tanto Montserrat como yo, como el grupo de apoyo, que son las señoras fundadoras de esto, son activos. Hay un interés en que la biblioteca cumple una función social y cultural en la localidad. Y bueno, y lo demás es todo tender redes, y yo creo que cuando se ve que hay trabajo realmente y que hay resultados, los apoyos vienen solos y se pueden hacer cosas interesantes con 0 presupuesto o casi muy poco. Muchas No sé si te respondí. gracias. Muchas gracias, Carol. Gracias. Ya estamos en tiempo. A mí no sé, mirando todas las presentaciones, se me ocurrió pensar en algo como un hilo común, que es la salud en su más amplio, en su sentido más amplio como derecho humano, y cuánto tienen para aportar todos los trabajos que se presentaron acá. Si yo pensara en algo que los une, es la contribución a la salud de las personas. Estuve pensando, capaz que por mi formación, pero estuve pensando siempre en todas ellas, vi fuertemente, y en ninguna de ellas estaba la palabra salud en el título, pero estuve todo el tiempo pensando en eso, ¿no? Cuánto contribuyen todas estas iniciativas y cuánto más tenemos que hacer en esto para contribuir a ese derecho fundamental que muchas veces no lo valoramos y que es intangible, pero que en realidad es determinante. Así que, bueno, les agradezco muchísimo, me parecen sumamente buenas, y bueno, el tiempo es tirano, no me gusta estar en este rol, pero fue el que me asignaron, perdonen si no se pudo participar más, pero creo que fue riquísimo, así que gracias a todos y a todas, que tengan un buen día, que sigan disfrutando de esta actividad que está súper interesante, y dejamos el lugar al otro bloque que ya están en sala y que empezarán pronto.